Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, muy buenas tardes o muy buenas noches en el horario que nos estén escuchando. Bienvenidos sean a su podcast Lo bueno es enemigo de lo mejor, del Comité de Información al Público del 13º Distrito del Área Sur DF. Nuevamente bienvenidos y bueno, el día de hoy vamos a grabar nuestro 7º episodio de la 5ª temporada con un tema bastante especial que son los 5 puntos básicos de recuperación que tiene Alcohólicos Anónimos, son nuestros 12 pasos sintetizados en estos 5 puntos básicos. Y bueno, el día de hoy grabamos desde las instalaciones del 4º distrito del área centro, nuestros compañeros que nos hacen el favor de invitarnos y también de participar, compañeros que están en el Comité de Información al Público de este distrito, de los grupos que conforman este distrito. Y para esto, pues primero que nada, sean bienvenidos compañeros, si gustan presentarse, por favor. Hola, ¿qué tal? Buenas noches, mi nombre es Joana y soy alcohólica. Muy buenas noches, mi nombre es Giovanni y soy alcohólico. Buenas noches, asistencia, personas que nos escuchan. Mi nombre es Armando y soy un alcohólico. Buenas noches, mi nombre es Carla y soy alcohólica. Sí, buenas noches a todos, mi nombre es Eduardo, soy un alcohólico. Sí, a todos los que nos escuchan, yo soy un alcohólico, me llamo Julio. Muchas gracias compañeros. Y bueno, este tema, nuestros 12 pasos, y lo vamos a sintetizar el día de hoy en estos 5 puntos básicos. El primer tema, pues es la admisión. El aceptar que tenemos un problema con nuestra forma de beber, la derrota que nos pide este paso. Me gustaría que nos platicaran un poco la forma en la que llegaron a Alcohólicos Anónimos y cómo dieron este primer paso. Adelante, Giovanni. Sí, como bien lo decías, la admisión es un trabajo que le cuesta al alcohólico porque lo personal, no había una derrota total. No admitía que tenía serios problemas con mi manera de beber y eso me llevó a que no pudiese llegar a un grupo ni a poder dejar de beber. Adelante, hermano. Sí, buenas noches, gracias compañero. Pues es algo muy importante, lo que es el primer paso, la derrota. Y pues una persona bastante obstinada, que me costó mucho tratar de entender lo que era un solo párrafo que es la admisión. ¿Cómo diste ese paso? ¿Cómo fue? A ver, platícanos un poco de tu historia. Pues después de 8 años, yo conozco AA a la edad de 34 y 8 años después empiezo a dejar de beber. Y bueno, entre otras sustancias, y muy complicado porque yo pensaba que eso era la vida, que me iba a morir de esa manera, bebiendo, también usé algún tipo de droga en su momento, pero poco a poco se fue infiltrando que el que se estaba haciendo daño pues era yo. Y hay un párrafo que dice en la literatura: mira lo que han hecho con nosotros, nos han convencido de que somos alcohólicos. Entonces es como empiezo a dar los primeros pasos hacia una recuperación. Correcto, Armando. Eduardo, si nos gustas platicar también esta parte de cómo aceptaste que tenías el problema del alcoholismo. Mira, esa parte de la aceptación es muy difícil para una persona que no está consciente de que esto es una enfermedad. Porque en realidad cuando uno anda en la actividad hay muchas circunstancias que lo hacen a uno sentir bien, agradable, pero ya cuando uno empieza a conocer los estragos de esta enfermedad y empieza uno a reconocer que uno por sí solo no va a poder salir, aunque había esa parte de negación, porque esa era la parte que primero me mostraron los compañeros, ¿no? Que la negación por parte de la enfermedad es lo que me hace que yo siga dudando de este programa. Al final de cuentas, y yo tuve que llegar por medio de un médico. A mí me tuvieron que medicar por 2 años más o menos, cuando en aquellos años empezaban unos centros de integración, y yo tuve que llegar allí, y a través de hacerme amigo del psicólogo, él me empezó a mostrar lo que era esta enfermedad, pero él me ayudó a tratar lo que era esa parte de la ansiedad, ¿no? De los insomnios, de todas esas situaciones que vive una persona en alcoholismo y en adicción.
y que a través de eso él posteriormente, él fue honesto conmigo y me dijo, yo ya hice todo lo que está en mis manos hacerlo, pero hay un lugar en donde se te puede ayudar, y gracias a él fue que yo conocí a Alcohólicos Anónimos y que a través de compartir con los compañeros me empecé a dar cuenta de esa parte que yo me negaba a aceptar, ¿no? Que yo era un enfermo y que yo ya había perdido el control completamente de mi forma de vivir y de beber. Llegando a tu grupo, al grupo al que llegaste, aún así ya sabemos que cuesta trabajo, todavía estamos en el paso de la aceptación. ¿Cómo fue que viviste esos primeros días, meses dentro de un grupo? Si todavía, a pesar de haber tocado un fondo, todavía estabas con el pensamiento de decir, no, pues todavía tengo chance de seguir viviendo, seguir bebiendo tal vez, o muchas veces uno llega pues no tan convencido, ¿no? A pesar de las circunstancias que uno vive. Sí, mira, los alcohólicos cuando tú llegas son tan hábiles que empiezan a mostrarte todas esas partes que tú no quieres conocer, ¿no? Y nos dice el primer paso que nosotros venimos de males más profundos, que si un enfermo alcohólico como yo no podía entender esa parte, que había habido circunstancias, situaciones que me traían a ese dolor, ese sufrimiento, y que a su vez era por lo que yo no podía dejar de beber. Entonces, al empezar a ver a través de sus experiencias ese fondo de sufrimiento que yo me negaba, porque al final de cuentas, en la forma en como el doctor me trató, pues yo no sabía que era un fondo de sufrimiento, yo no lo había vivido. Pero a través de estar en Alcohólicos Anónimos, los compañeros me empiezan a regalar esas experiencias y me empiezo a identificar con ellos. Fue cuando yo sabía que yo era un adicto, un alcohólico, pero no había la aceptación, y esa es la parte fundamental, porque esto trae sufrimiento, trae dolor de ver todas esas experiencias que tú viviste ahí y de ver cómo le causaste daño a otras personas, ¿no? Y ver la realidad es lo que a mí me hacía fugarme y tratar de buscar pretextos, ¿no? De una u otra manera, yo solo puedo, lo mío no es una enfermedad, en cualquier momento que yo quiera puedo cambiar mi vida, y a través del tiempo te vas dando cuenta que ya perdiste por completo toda esa capacidad de reacción que tiene un ser humano normal. Perfecto, Eduardo. Julio, ¿te gustaría platicarnos ese paso de la aceptación? Sí, claro, bueno, yo llegué a través de una información, se puede decir, porque mi familia fue la que se enteró. Y ellos se habían dado cuenta que yo tenía problemas con mi manera de beber. Todos se daban cuenta, menos yo. Yo decía que no era para tanto, que nada más me divertía, que ya me lo merecía. Entonces la familia fue la que, a través de una información pública, recibieron un tríptico y empezaron a investigar dónde podía. Entonces fue así como llegué, y la verdad es que no fue la aceptación de tener un problema, no fue una tarea fácil. Además pensé que el método de recuperación a mí no me funcionaría porque no era para tanto, yo aún tenía trabajo, era una persona como que, aunque era un alcohólico funcional, tenía trabajo, no faltaba a la casa, solo bebía los fines de semana, entonces se me hizo muy complicado. Además pensé que el alcohólico era aquel que no tenía dinero, tenía muchas deudas, que andaba con sus perritos y se quedaba en la calle tirado, y entonces pues como aunque yo me quedaba en la alfombra de la casa, pues decía que yo no había caído en eso, aunque estaba en la misma situación, y siempre argumenté que yo podría solo, ¿no? Que en otros aspectos de la vida yo había podido salir adelante, entonces ¿por qué en no podía ser la excepción? Entonces el proceso fue a través de repetidas humillaciones, aunque me advirtieron seriamente lo que me iba a pesar, aquí iba yo a perder. Yo pensé llevar por mis propios medios, salir adelante, y la verdad es que cuando me di cuenta de que ya no había dónde más, fue cuando empecé a aceptar la ayuda de las personas que estaban en el grupo. Ok, perfecto. Carla, nos platicas un poco también de lo que es la admisión, y bueno, también aprovechar que de repente hay más prejuicio con las mujeres.
de admitir que tienen un problema con su forma de beber. No sé eso cómo lo has vivido, bueno, cómo lo viviste, porque sabemos que existe, ¿no? Aunque el día de hoy ha aumentado el consumo de alcohol en las mujeres, casi se está equiparando al de los hombres, pero aún así el prejuicio, el que dentro de nuestra comunidad pues también ha aumentado la asistencia de mujeres, pero no se equipara, ¿no? Hay todavía muy pocas y en la actividad pues muchas. Sí, mira, en el tema de la admisión, respecto a eso, a mí me costó suficiente trabajo asumir mi enfermedad, puesto que llegué con factores importantes a Alcohólicos Anónimos. Llegué en una edad pues bastante primaria, ¿no? Llegué a los 27 años, entonces en ese tiempo era complicado para mí asumir que yo tenía algún tipo de problema. Ese fue uno de los factores. El otro fue que yo tenía un concepto de la intelectualidad desmedido y creía que yo sabía lo suficiente, que había leído lo suficiente, que me había acercado a diferentes disciplinas, que me había escuelas iniciáticas y demás donde yo podía tener acceso y que eso me iba a permitir salir de mi problema cualquiera que esté fuera, pero no era el alcohol, ¿no? Aunado a eso, pues la falta de la derrota, ¿no? No había una admisión genuina en mí, y como bien dices, los prejuicios sociales que siempre permean en nosotros. La mayoría de las mujeres con las que yo he tenido la oportunidad de compartir, hemos estado de acuerdo en que las alcohólicas somos más de buró, o antes, cuando yo llegué éramos así, porque socialmente una mujer que es alcohólica, que padece esta enfermedad, como es mi caso, es señalada constantemente, socialmente es denigrada a veces, ¿no? Es vejada. Entonces es complicado asumir que se tiene esta enfermedad. En mi caso, repito, me costó porque yo tenía un orgullo intelectual desmedido. Yo creí que sabía mucho, que sabía suficiente y que podía vivir con eso y salir de mis problemas apremiantes. Entonces esto solamente redundó en que yo tuve la oportunidad de llegar a una agrupación, escuchar el mensaje, escuchar las experiencias que los compañeros tenían a bien compartirme. Sin embargo, pensé que había aprendido lo suficiente, estuve un mes, me leí los libros, ¿no? El texto básico, los 12 pasos, las 12 tradiciones, y pensé que ya sabía lo suficiente como para poderme ir a hacer mi vida sin ningún tema, y tuve que regresar dulcemente razonable un mes después, habiéndome bebido todo el alcohol que no bebí en esos 10 años de mi carrera alcohólica, y con una derrota absoluta y definitiva, y por eso es que me quedé, por eso es que tomé la decisión de quedarme dentro de Alcohólicos Anónimos, porque así como algún día tomé la opción de beber para callar la necesidad imperiosa que yo tenía de pertenecer y de ser, ese día tomé la decisión de permanecer en Alcohólicos Anónimos, porque fue lo único que me pudo dar salida para toda la problemática de vida que tenía. Ok, y Carla, y ya una vez estando en el grupo y como dices, pues ya convencida, ¿cómo es la parte de estar dentro de un grupo para una mujer? A breve modo explicarlo, porque de repente, pues te decía, hay todavía mucho prejuicio en esa parte. ¿Cómo una mujer va a estar en un grupo de Alcohólicos Anónimos? Sí, mira, primero que nada, lo que me fue bastante útil fue entender que yo no tenía una enfermedad diferente a la de mis compañeros, hacérselo saber que mi enfermedad era la misma. Salud, salud, salud. No te preocupes, no te preocupes. No te preocupes. Joana, ¿nos puedes platicar un poquito eso? Para ti como mujer, ¿cómo ha sido estar dentro de un grupo? ¿Qué tal? Buenas noches. La verdad es que no ha sido nada fácil. Yo llegué por mi hermano, él fue el que me trajo aquí. El día que yo crucé esa puerta, la verdad es que escuchando los historiales, yo dije, no, pues sí está bien, ¿no? Pero yo dije, el que tiene el problema es mi hermano, no yo, ¿no? Claro. Porque normalmente el alcohólico cree cuando llega que es un alcohólico social, ¿no? Que es un bebedor social.
Y la verdad es que yo decía, pues, yo soy una bebedora social que únicamente bebo los fines de semana. Pero la verdad es que admitir, creo que me ha costado mucho trabajo. Y lo digo, me ha costado porque es día a día, la verdad es día a día. Y no ha sido nada fácil, pero sí me ha costado un poco, o sea, menos porque ha estado mi hermano conmigo, ¿no? Entonces la verdad es que pues día a día trato de entender esto y que realmente pues es una enfermedad, ¿no? Perfecto, Joana. Y bueno, vamos a pasar a nuestro segundo punto, que es, le decimos nosotros, el análisis y la catarsis. Giovanni, ¿cómo has empezado a trabajar ese análisis de personalidad? De llegar a la raíz del por qué bebimos, ¿no? Muchas veces dicen que el alcohólico bebe por todo y por nada, que bebes porque estás muy contento o por una tristeza, porque ganó tu equipo favorito o porque perdió, porque tienes una novia nueva o porque te dejaron, o sea, por todo y por nada bebemos. Siempre buscamos ese pretexto para beber y a veces la gente no nos va a entender en ese punto, ¿no? Entonces tenemos que empezar a analizar nuestra personalidad. Una vez que ya aceptamos que somos alcohólicos, que tenemos el problema, que tenemos la enfermedad y que necesitamos de un tratamiento, que en este caso son nuestros 12 pasos, los cuales son sugeridos, pero cuando te dicen empieza a analizar, ve a la raíz de tu problema, ¿no? Del por qué bebías, y posteriormente empezar a expulsar todas esas emociones que traemos reprimidas de toda la vida y que a veces eso fue una causante, en mi caso, bastante importante. Dicen que esta enfermedad, la enfermedad de las adicciones es un tema que es de quedarte callado, ¿no? De no hablar, de no expulsar las emociones, los sentimientos negativos y nos los vamos llevando. Entonces, este juego de hablar, de analizarnos y después expulsar todas esas emociones, que ya sea dentro de un grupo, en el grupo, bueno, existe una herramienta que tenemos llamada tribuna y donde empezamos a hablar, o muchas veces también acercándonos a un compañero, que puede ser un compañero experimentado, o empezar a hablar con un profesional, porque también es válido. Dentro de nuestra comunidad, pues lo hacemos. ¿Cómo ha sido para ti, Giovanni? Sí, claro. Fíjate que tocas un punto muy importante porque normalmente cuando uno empieza a tomar a grandes cantidades no sabe cuál es la razón, ¿no? El alcohol a mí lo que me hacía era el efecto de que yo sabía todo, que podía platicar, podía bailar, podía hacer muchas cosas con el alcohol. Y cuando empiezas a analizar cuáles eran los motivos por los que tomabas, yo me di cuenta dentro de Alcohólicos Anónimos que tenía la enfermedad de la codependencia. O sea, la codependencia era el punto en donde, o sea, una persona se iba de mi vida y para mí era muy aterrador, ¿no? Era la parte en donde yo me sentía demasiado solo, demasiado inestable, tenía un desorden mental como no tienes idea, y tratar de externarlo es un poco más de trabajo, ¿no? Y cuando llegas a la agrupación creo que los compañeros te invitan, ¿no? Cuando ellos se suben y empiezan a hablar su catarsis, pues vas entrando más o menos en los eventos en donde estabas atorado. Entonces yo me empecé a dar cuenta que realmente el hacer este tipo de cosas en Alcohólicos Anónimos me ha ayudado mucho. O sea, ya es un tiempo razonable en el que estoy, pero nunca terminas de aprender, nunca terminas de conocerte. Y en realidad, o sea, no puedo decir que ya me conozco al 100, pero solo por hoy yo ya no he tomado una copa y ya no me he sentido esas ansiedades que por lo regular me daban a cada ratito. Correcto. Armando, adelante. Sí, pues este punto yo creo que la recuperación va por niveles. Ya habiendo pasado esos procesos de angustia, de dolor, cabe resaltar que yo no dormí durante un año. Eran las pesadillas, el soñar que
abusaba, levantándome en las madrugadas, gritando, desesperado, sudando. Es como cuando empiezo a pensar que sí sigo necesitando la ayuda. Entonces, como lo comentaban, el alcohólico pues le halla. El alcohólico le halla a detectar, ¿no?, cuál es lo que vas a tratar realmente. Y pues bueno, aunque yo no era una persona desinhibida, yo no necesitaba de una copa para poder bailar. A mí lo que siempre me hizo daño el alcohol fue que agresivo. ¿Sí? No podía convivir con las personas, como huraño. Y pretextos pues muchísimos, ¿no? A pesar de una niñez descoyuntada, con fracturas al alma, tener todos los pretextos del mundo para poder ser un alcohólico. Por mi mamá, la huella del rechazo, del abandono, en lo social, ¿no? Siempre un niño señalado desde la escuela, y saber que no iba a ser una persona normal cuando fuera grande. Entonces estos pretextos me hacían como que arraigarme a los patrones de conducta por parte de un padre golpeador, no abandona hijos, alcohólico, desenfrenado y familia disfuncional. Entonces yo decir, y tener ese pretexto siempre por delante de si mi padre lo hizo, ¿por qué yo no lo debería hacer, no? Y llegar a hacer lo mismo, pero en extremo. O sea, si mi padre lo hizo a un nivel intermedio, yo sobrepasé todas las situaciones para llegar a perder una familia, trabajos. Cabe resaltar aquí que el alcohol no respeta ni posición social, ni edad, ni sexo. Pero en ese punto no me importaba nada. Así estuviera mi familia de por medio, seguía haciéndome daño y daño. Entonces, cuando empiezo a tratar yo esas heridas, a eliminar el escombro, pues es como me doy cuenta que me empiezo a sentir un poquito mejor. O sea, sentiste ese alivio que nos hablan estos pasos, ¿no? Este alivio de soltar todo eso que traías cargando. Lenta y gradual, muy lenta y gradual, ¿no? Todo a su tiempo. Y como comentaban, no hay tiempo para hacer. Siempre hay algo que el alcohólico tiene que seguir trabajando, pero fue menos disminuyendo. El día más preciado, se podría decir, de un grupo, dentro de un grupo, con la comunidad, es cuando se me va la obsesión. Sí, en el último intento que hago, como a los 8 meses, ya no había obsesión por el alcohol. Y es un programa tan bendito que me continué con las demás adicciones, como con el cigarro, como con otro, dicen el programa alcanza para todo. Y es así como me empiezo a conocer como persona, ¿no? Una introspección para saber qué estoy trabajando en un grupo. Ya habiendo dejado, bueno, y habiendo entrando la obsesión que se haya ido, y ahora pues lo que es la enfermedad, ¿no? El orgullo, lo que son los defectos de carácter, y qué es lo que Armando le hacía llegar a esos estados de ansiedad. Gracias. Correcto, Armando.
Lalo dice esta parte que esto es de males más profundos, entonces, ¿qué nos puedes platicar? Sí, mira, cuando yo llego a una agrupación, yo ya llegué, se puede decir, sin alcohol, sin drogas. Y dentro de mi mente había esa falsa creencia que yo ya lo había logrado, que yo ya había pasado ese trago amargo, y pues la ilusión de un alcohólico, no, de creer que puede llevar una vida tranquila ya, de ahora en adelante. Pero cuando estás en las juntas, algo sucede, algo pasa, y empezar a ver esas situaciones por las que yo no entendía, yo no comprendía, y me costaba trabajo aceptar que esto era una enfermedad de males más profundos. La cuestión de esto fue que a través de todo esto me hicieron ver que era necesario que esto se tratara de alcohólico a alcohólico. La sugerencia que hace rato comentabas, que podía ser con un religioso, con un psiquiatra, con un médico, a mí no me funcionó, porque la naturaleza que yo tenía era siempre salirme de la realidad, no fugarme. Yo era una persona que se fugaba de la realidad, y aunque yo lo hice sugeridamente, pero en realidad la enfermedad del alcoholismo nos lleva a ser tan mentirosos, ¿no? Somos los reyes del autoengaño, de la falsedad, que yo no le hablaba al religioso con mi verdad. Que cuando yo estuve con el psicólogo, que a pesar de que me ayudó y que me preguntaba, pues él simplemente no forzaba esa puerta. Cuando yo llego a Alcohólicos Anónimos, con la habilidad que tiene el enfermo alcohólico de ya haber pasado por donde yo estaba, como que eso hizo que fuera más rápido. Cuando ellos empiezan a romper esas barreras que uno pone y empiezas a sentir el dolor, no me gustó. El ver que yo vivía engañado, que yo no le había hecho daño a nadie, ¿no? Porque vas a una junta y oyes que ya dejaron familia, abandonaron hijos y que perdieron. Yo no, entonces yo no tenía esa identificación con ellos. Yo creía que yo seguía creyendo que yo no estaba en el lugar adecuado. Pero la habilidad que tiene el enfermo alcohólico, que conoce el programa y te va llevando tal y como lo dice el libro de apadrinamiento, y te empieza a llevar por los 12 pasos, y te das cuenta de la necesidad tan importante, porque hubo muchas situaciones que yo pensé que me las iba a llevar a la tumba, que esto yo no lo voy a platicar con nadie, pero cuando el compañero me hizo ver que eso era lo que a mí me producía ese dolor, ese sufrimiento, y que era necesario expulsarlo a través de una catarsis, fue cuando yo empecé a darme cuenta. Cuando tú empiezas a trabajar lo que es la tribuna y te enseñan cómo trabajar esa catarsis, empiezas a sentir un alivio, empiezas a sentir esa tranquilidad. Ese peso que yo quería quitarme cuando me alcoholizaba, cuando me drogaba, o no quitármelo porque simplemente pues lo ahogaba nada más, pero el dolor estaba ahí latente. Pero esta es la parte más importante, porque a pesar de que no me alcoholizaba ni me drogaba, pero yo seguía sufriendo y no sabía yo por qué. Y me decía el compañero, sí sabes por qué. Y la habilidad que él tuvo fue muy buena, porque me empezó a llevar y me decía él, mira, aquí el dolor es la base de nuestra recuperación. Es todo eso que te mitigaba, que no te dejaba ser feliz, que te llevaba a zonas de euforia, de alegría, de tristeza, de llanto, porque mis emociones estaban así. Y es cuando empieza uno a comprender lo maravilloso que tiene este programa, ¿no? Es esa parte que llegas a tu casa y estás tranquilo, estás en paz, que empiezas a disfrutar de la gente con la que antes peleabas, en este caso tu familia, ¿no? O sea, con mi familia llevábamos esa parte, ¿no? De que muchas veces yo quería llegar a mi casa, pero cuando llegaba yo a mi casa, pues no estaba contento, no era feliz. Y esa es la parte más importante de empezar a trabajar lo que es una catarsis.
hacer un análisis profundo, ¿no? De lo que son todas esas cosas que nos causan escozor, que nos causan sufrimiento y que a la postre puede ser peligroso para el enfermo, y las recaídas están latentes. Evitarnos nada más esos 10 a 15 años de sufrimiento cuando se hace este trabajo de una manera honesta. Correcto, Eduardo. Carla, no sé si quieras platicarnos. ¿Ya te sientes mejor? Tranquila, no pasa nada. ¿Qué tanto cuesta trabajo empezar a hablar, empezar a participar, empezar a expulsar dentro de un grupo, hacer ese análisis y la catarsis? ¿Cómo ha sido para ti? Ok, mira, le estaba diciendo antes de que me diera el absceso de tos, Sí. que es complicado de por sí aceptar la enfermedad como tal. Y como mujer, el estigma social es tremendo, ¿no? Es brutal la manera en la que señalan a las mujeres que tenemos esta enfermedad. Y eso nulifica de alguna manera la posibilidad de poder expresarte de una manera libre. Entonces, el estar en una agrupación y el poder compartir lo que te sucede de a poquito, ¿no? Porque es difícil, es complicado, ¿no? De por sí hablar en público es difícil. Como mujer, el estigma que se tiene, luego aunado a la enfermedad, aunado a la juventud con la que llegué, al tema social, ¿no? Y a la cuestión con los compañeros, pues sí es complicado. Yo tuve que hacerme a la idea de que lo único que me iba a salvar era empezar a hablar realmente de lo que yo estaba sintiendo y de lo que padecía y del por qué, mis reacciones, del por qué tenía tantas ganas de estar peleando con la gente, el por qué necesitaba, porque yo tenía una imperiosa necesidad por beber cada 8 días. Yo no tenía bien fundamentado si era alcohólica o no, porque yo escuchaba historiales tremendos donde la gente decía que bebía de una manera desmedida a diario, hombres y mujeres. Yo decía, no, pues es que su caso ya está muy grave, pero el mío no. Yo solamente bebía jueves, viernes, sábado y domingo. Luego ya fue jueves, viernes, sábado, domingo, lunes, luego jueves, viernes, sábado, domingo, lunes, martes. Y así fue creciendo, ¿no?, la ingesta. Entonces yo no tenía esa posibilidad de aceptarme como tal. Y me costó trabajo hablar, me costó trabajo meterme a esta parte de la admisión, de la aceptación, de hablar realmente de la enfermedad, de entender que mi incapacidad para controlar mi manera de beber era más allá de lo que yo podía asumir, ¿no? Que este problema era un problema bastante serio en mí, puesto que al contacto con el alcohol mi cerebro no actúa de la misma manera que el de una persona común. Yo tengo una incapacidad para procesar el alcohol o lo proceso de una manera tan rápida que en mí se acelera algo y se detona esa parte tan enferma que hay en mí, ¿no? Esa compulsión. Y te digo, es difícil. Sin embargo, lo único que pudo salvarme de una nueva ingesta fue empezar a hablar, ¿no? Empezar a hablar con los padrinos, empezar a utilizar de alguna manera la tribuna y las cosas que se podían vertir en una tribuna en público, pues decirlas, y lo que los padrinos me indicaban que no, eso se hablaba a solas, de una manera más personal, porque eso se tenía que trabajar desde otra perspectiva y eso fue lo que hice. Correcto, Carla. Julio, ahorita escuchaba atentamente la parte en la que mencionaba tanto Carla como Eduardo, el que el alcohólico trae esa situación de pelear por todo y por nada, ¿no? En ocasiones peleamos con todo el mundo, bueno, con la vida, con uno mismo, con nuestras familias. Y nuestro tercer punto en este método de recuperación es el reajuste de las relaciones interpersonales. Un tema sumamente complicado porque es darse cuenta a quienes hemos dañado. El alcohólico a veces llega pensando que todo el mundo lo ha dañado, pero ya cuando te das cuenta de que el alcoholismo es una enfermedad pues que daña a todos nuestros seres queridos, a las personas que dice el alcohólico querer, son a los que más dañamos. Entonces, para nuevamente
reintegrarte a tu familia, a la sociedad, a los trabajos, ¿no? Porque también dañamos en la parte laboral en ocasiones, ¿no? Quienes tienen negocio, todo ese tipo de situaciones en la sociedad. ¿Cómo es lo que vives tú, Julio? Sí, bueno, el proceso de la recuperación el programa de recuperación es muy largo, yo diría, y doloroso. Va en contra a veces de los deseos personales. Si no se hizo un análisis de la personalidad honesto, va a haber pocos resultados en las relaciones interpersonales, porque el alcohólico se cree buenito, ya no bebe, ya es a todo dar, ya lleva, si consigue trabajo rápido, pues ya otra vez, y vuelve la soberbia. Entonces es un trabajo yo diría que de largo tiempo. Hay que ver, siempre, ahorita hablaban que un alcohólico decimos que no puede ir solo por estas rutas, debe ir acompañado de otra persona de mayor experiencia que lo va a ir a uno guiando, porque yo soy muy dado a autoengañarme, pido disculpas donde me conviene, donde no es para tanto, y entonces la persona que le llamamos aquí el padrino, el guía, pues va diciendo dónde es que va uno, van a hacer ese restablecimiento de las relaciones interpersonales. Dice que el alcohólico por lo que más ha sufrido es por sus retorcidas relaciones con otra persona, ¿no? Le pisamos los pies a uno y ellos se vengan, entonces es un toma y da. Además, durante mucho tiempo le eché la culpa a todo mundo, porque la pareja es así, porque en el trabajo no me dan un ascenso, porque el gobierno es así, la sociedad, Dios, o sea, todo el mundo es culpable menos yo. Entonces el proceso de aceptación, que yo también he cometido algunos errores, es largo, y decía que fue a través de ese análisis de la personalidad, de ese resultado que salió ahí, que tuvo que ser, en mi caso fue como de hacer ese análisis 3 veces, porque la primera no fui muy honesto. En cierto momento oculté algunas cosas que salieron a la postre. En una segunda manera en que hicimos a través de unas preguntas, ahí salieron otras cosas que yo había ocultado. Entonces a partir de ahí me fueron diciendo dónde tenía que empezar a hacer reparaciones. Aquí me sugirieron incluso pagar aquellas deudas que yo ya vi, dije no, ya ni se acuerda. ¿Y por qué? Porque es todo esto para vivir en paz, para que la persona que está en recuperación no haya algo que lo motive, o que tenga un motivo para ir a regresar a la cantina y a esos lugares con el pretexto de que vive mal, ¿no? Es para tener una paz interior. Entonces el trabajo es para toda la vida, no es que ya discúlpame y borrón y cuenta nueva, ¿no? Porque a diario los instintos de cada uno de nosotros, dicen que también las personas con las que vivimos y convivimos tienen instintos, y también si los afectamos se van a dañar. Entonces lo que yo busco ahora inmediatamente es, en cuanto cometo una falta, pues normalmente es reconocer, me tomo unos segundos, unos minutos, un día para volver a restablecer, no es, digo, de que ya pedí disculpas y ya ahí quedó. Es un trabajo para toda la vida. Correcto. Giovanna, ¿qué nos puedes platicar de ese reajuste con tus relaciones interpersonales? Sí, bueno, el restablecimiento de las relaciones interpersonales, normalmente el alcohólico cuando llega como víctima, ¿no? Y normalmente vas dando cuenta que también eres victimario, ¿no? Y el aceptar que realmente hiciste daños, pues creo que es muy difícil para nosotros, porque llegamos con un egocentrismo muy alto, ¿no? Entonces, a veces para mí ha sido muy difícil aceptar que yo hice daño, ¿no? El aceptar y tratar de corregir o pedir una disculpa, para mí, ay, sí, digo, no, o sea, yo no la regué, o sea, la verdad es que siempre me manejé como víctima, y qué fácil era para mí que me pidieran disculpas, ¿no? Pero el aceptar que por hoy tienes que tratar de reparar esos daños. Yo, por ejemplo, con mi familia, ¿no? Hoy en día
la verdad es que a mí me costaba tanto trabajo convivir con ellos, ¿no? Yo lo único que quería era los fines de semana alcoholizarme y decir, ¿no? O sea, olvidarme de todo, la verdad. Pero hoy en día que gracias a Alcohólicos Anónimos, la verdad he podido convivir un poco más con mi familia y pues a lo mejor no pedir disculpas de todo, ¿no? Pero poder estar y aceptar que también yo tengo errores. Correcto. Giovanni. Sí, creo que aquí he mencionado algo muy importante, el egoísmo, ¿no? El egoísmo del alcohólico que les habla, en lo particular, siempre se siente atacado, ¿no? Si hay una problemática, él siempre tiene que salir raspado, él siempre tiene que salir lastimado, y creo que yo mismo me hago esa idea, a la cual yo soy de las personas que me hago chiquito y me hago la víctima, y hacer esa reparación de daños, la verdad es que me ha costado mucho trabajo, porque en la realidad el egoísmo para mí ha sido un punto muy, muy precario, ¿no? O sea, día con día lo estoy trabajando y de verdad es algo que a veces lo quisiera soltar, ¿no? Porque es algo que ya me lastima, pero muy adentro de mí, o sea, es esa parte la que me hace que yo me cubra y me proteja, y soy egoísta. Inconscientemente lo hago para que yo mismo me defienda de la sociedad, y al ver los resultados, creo que los resultados no han sido gratos, porque vivir en amargura de verdad es como ha sido la vida del alcohólico que les habla, ¿no? O sea, yo siento que todo va, que todo funciona bien, y que pues, o sea, lo que yo digo, que yo que ya tengo un programa, siento que la gente de afuera no me entiende a veces, o sea, y ahí es donde me empiezo a dar cuenta que pues que sigo en lo mismo, ¿no? O sea, sigo en el círculo enfermizo del cual no he podido salir, y aquí ustedes me enseñan que día con día, o sea, es un solo por hoy, ¿no? Un día que me están brindando, que puedo hacer cambios, que, o sea, que ya no me puedo atar al pasado, ¿no? Y tampoco me puedo futurizar, pero el vivir el presente creo que me ha costado mucho trabajo. Correcto. Armando, te escuchaba atentamente hace rato y vertías un poquito de esto, ¿no? De cómo fueron tus relaciones en la actividad alcohólica. Sí. Y decías tú también que pues este es un proceso que va poco a poco, ¿no? Que el programa pues es lento y gradual a veces, ¿no? Y a veces es muy lento. Y muy en lento. este tema de las relaciones interpersonales, cuando dañamos a mucha gente, híjole, cuesta mucho trabajo nuevamente reintegrarte. ¿Cómo ha sido eso para ti? Pues un proceso realmente difícil, hablando de mi caso personal, porque yo soy una persona que le gusta expresar su caso personal, porque somos alcohólicos que sobrevivimos a base de nuestras propias experiencias mutuas, se dice. Entonces, de verdad esto funciona, ¿sí? Para el que quiera. Y pues bueno, un proceso bastante complicado. Cabe mencionar que una persona alcohólica es un alcohólico porque daña a partir de 3 personas, 3, 4 personas, hasta 15 personas a su alrededor, ¿sí? Yo fui un bebedor problema, siempre desde pequeño. Yo pruebo el alcohol, perdón, a los 16 años, y fue una borrachera espantosa. Acabé vomitado, guacareado en un parque, y no hice caso a esas advertencias que el tirano alcohol tenía para mí. Entonces, dañar personas, como a mis hijos, a la pareja principalmente, a una madre, ¿no? Siempre romper las ilusiones de una madre. En el trabajo, pues una persona muy agresiva con los patrones. Yo era de las personas que cambiaba de trabajo
casi cada 3 meses, no duraba más de 3 meses. Después un mes, o en la primera quincena, ya no regresaba. Pedía dinero en las calles, ahí en el barrio, transaba a las personas y me dijeron, para hacer este tipo de sanación, lo que es el reajuste, un método básico de recuperación, me dijeron tiene que haber un cimiento, porque va a haber personas a las cuales no les va a parecer, ni te van a aceptar ningún tipo de disculpa. Se hace con los hijos, la pareja, los familiares. Entonces, esto me ha llevado a ser como un poco precavido. Dice, a veces vivimos autoengañados, ¿no? O vivía yo en esa parte, porque yo no le hice daño a nadie, yo me lo hacía a mí mismo, y entrar en una autoconmiseración, pero ya te empiezas a encontrar a la gente o empieza a surgir, ¿no? Dicen que en términos espirituales Dios le halla, entonces te va poniendo a las personas en su momento para que tú logres hacer esa reparación, ¿sí? Desde una disculpa hasta, pues ya en un caso extremo, yo con mis hijos no me la aceptaron, me dijeron sí, siempre con tu misma letanía, ya la sabemos, pero danos tiempo, ¿no? Danos tiempo. Entonces, si yo no hubiera estado preparado en ese momento para asimilar una respuesta de ese tipo, pues obviamente me hubiera tambaleado, o el programa no vale la pena, mejor sigo siendo la persona que era, ¿no? Y con más pretextos, justificaciones. Y entonces a mí me dice el padrino, ten calma, solamente sigue trabajando en ti, y a través de un método también que es la oración y la meditación, para poder llegar a lo que es el silencio, para empezarme, seguirme conociendo a mí mismo y llegar a esa tranquilidad. Pero si en mi caso no fueron aceptadas las disculpas ni las reparaciones, y lo sigo haciendo. Es el día en que lo sigo haciendo, pero con más precaución hacia mí, porque todo es hacia mí. El que va a salir exiliado soy yo, el que se puede llevar una ofensa soy yo. Entonces, pues con la guía que nombraban, es peligroso dirigirse solo en rutas espirituales, ¿no? Entonces, pues lo que cuenta aquí es la guía, ¿no? Un padrino de tiempo, de cabecera, es el que te va a poder ayudar a seguir formando los métodos. Correcto, muchas gracias, Armando. Y en nuestro cuarto punto que tenemos de este método de recuperación, se habla de la dependencia de un poder superior o un factor X. Y se menciona siempre en nuestras juntas de información que Alcohólicos Anónimos no es religioso, es decir, nosotros, las personas pueden creer o practicar cualquier tipo de religión o no practicar. No es algo que nosotros aquí no tenemos órdenes ni nada de ese tipo de cosas, pero bueno, siempre se le sugiere al alcohólico, pues al ser, como mencionaban hace un rato, ¿no? Un ser egocéntrico que por lo regular crea ciertas dependencias, y las dependencias a veces son negativas hacia el alcohólico, se le sugiere creer en algo superior a él. En este caso, de no ser así, muchas veces al principio, cuando no tienes una religión o una creencia de un Dios, se dice, bueno, pues creen en la comunidad de Alcohólicos Anónimos, que aquí hay compañeros que han logrado dejar de beber. Entonces por ahí puede empezar. Carla,
Platícanos de esto, cómo ha sido estos pasos. Sí, el depender de un poder superior a mí, híjole, pues como te decía anteriormente, por el tema del propio egoísmo tan marcado, ¿no? Del egocentrismo también, que es distinto, se me manifiesta de una manera distinta. Me costó mucho trabajo asumir la existencia, la fe, que algo más grande que yo podía ayudarme. De inicio, como bien decías, el grupo de Alcohólicos Anónimos, los compañeros que tenían 24 horas más que yo sin beber, fueron esa fuerza, esa fe que me ayudó a salir adelante. Pero llegó un momento en el que ya tuve que ponerle nombre a mi poder superior. Ya no podía ser solo un poder superior, ya no podía ser el cúmulo de personas. Llegó un tiempo en el que tuve que asumir que yo estaba dejada de la ayuda humana y que solamente algo que podía ser etéreo, que no era tangible, podía rescatarme, porque estaba yo viviendo un verdadero infierno. Y fue cuando tomé nuevamente la decisión. Para mí fue una nueva derrota. Tuve que asumir que existía ese alguien que yo doy por llamar hoy Dios. Para mí tiene nombre. Había desechado la religión de mis padres porque me parecía que el dogma no iba acorde a mi manera de ser, de pensar y de vivir. Sentía que había demasiadas restricciones. No me daba cuenta que de alguna manera, desde esos entonces, trataban de darle orden y disciplina a mi vida y yo no lo asumía como tal. Me costó trabajo aceptarlo. Cuando pude despojarme de ese orgullo intelectual, porque ya entiendo que no soy la persona que creí que era, entiendo que tengo una capacidad, sí, pero que tengo también ignorancia en algunas situaciones y departamentos de mi vida, que no lo puedo saber todo. Cuando asumí eso, admití una nueva derrota que me llevó a creer en ese poder superior, en ese Dios. Algunos dicen que es el Dios de los alcohólicos, yo digo que es el Dios en el que yo creo. Y no lo digo con egoísmo ni con egocentrismo, lo digo porque así fue como me funcionó. Tuve que verme hablando sin creer. Alguna vez así fue como me llegó esa creencia. Me subí alguna vez a una tribuna, abordé la tribuna y dije, soy Carla y soy alcohólica. Y en ese momento algo me sucedió y empezó a pasar la película de mi vida. Y no podía yo parar de llorar. Me sentía tan mal, me sentía tan desmoralizada, me sentía tan falta de honradez, porque no me había dado cuenta hasta dónde se había tenido que llegar, ¿no? Que no era necesario tocar el fondo que otros vivieron, ¿no? De quedarse en calidad de indigente, no, que se puede tener una indigencia espiritual, que fue la que yo viví, que no encuentras un rumbo, que no tienes, vas por la vida dando tumbos. Y cuando asumí la incapacidad que yo tenía para vivir, para creer, para sentir, y admití que realmente soy una enferma alcohólica con todo lo que ello conlleva, se manifestó ese poder superior en mi vida, ese Dios del cual yo puedo hablar hoy. Yo afortunadamente, y digo afortunadamente porque para mí ha sido fortuito, el día de hoy me religué a la religión de mis padres. Afortunadamente para mí tengo religión. No está establecido que así sea porque esto no es religioso, pero en mi caso así tuvo que ser. Y a través de eso, a través del programa y a través de hacer lo que se me indica, he tenido resultados efectivos en mi vida y he podido dar un poco más de orden y de disciplina a las situaciones con las que voy enfrentándome en la vida. Y algunas veces he podido solucionar, y lo que no está en mis manos siempre se lo dejo a ese Dios. Siempre lo pongo en manos de Él. Y también lo que puedo solucionar lo pongo en manos de Él, para que sea Él el que me ayude a tomar decisiones asertivas, que yo pueda avanzar en la vida. Muchas gracias, Carla. Lalo, muchas veces la gente que desconoce del programa de Alcohólicos Anónimos constantemente tiene ese prejuicio de decir, bueno, Alcohólicos Anónimos es religioso. En Alcohólicos Anónimos todo es de Dios y todo es religioso y hay religiones. ¿Cómo podemos explicarle a las personas que nos escuchan? Porque este podcast pues llega a muchas personas, inclusive no alcohólicas. Entonces me gustaría que explicaras esa parte, que aquí caben todos los credos, todos,
y de igual manera pues la gente que no tiene pues una creencia en una religión o en un Dios o en un poder superior, como decía ahorita Carla, esa pues vivencia que ella tuvo o que tiene día con día como alcohólico ya de tiempo, cómo es que nosotros les explicamos a las personas, ¿no? Y sobre todo que estamos en la información al público para que la gente no entre en ese prejuicio. Sí, mira, en la información pública les decimos, ¿no?, que aquí no hay reglas, no hay situaciones que puedan prohibirte estar en Alcohólicos Anónimos. Uno de los puntos más importantes que yo creo que tiene el alcohólico es esa parte de no creer que aquí no hay reglas, que no hay quien dé órdenes, que aquí es tu libre albedrío. Llegar al convencimiento de que necesitas tener y conocer a alguien más grande que tú es muy necesario, pero para esto ya a esta altura del programa de los 12 pasos, ya nos ha regalado el programa ciertas herramientas que a través de irlas trabajando, de irlas conociendo, nos va dando ese fortalecimiento, ese conocimiento para poder entender, ¿no? Y si nosotros vamos siempre, el ser humano dependió de otras situaciones, de dinero, de emociones externas, que lo hicieron caer en un tobogán de desgracia. Cuando nosotros nos hacen hacer ver esa parte, que nosotros siempre fuimos dependientes de situaciones que pusieron en riesgo nuestra salud emocional, entonces viene esa parte. Entonces el alcohólico dice, bueno, ¿por qué me dicen que las dependencias son malas y ahora tengo que creer en algo? Y cuesta mucho trabajo también porque hay muchos alcohólicos que vienen dañados con esa parte religiosa, ¿no? De no creer en Dios, porque muchas veces se lo pedimos en la actividad, en las circunstancias, y pues simplemente o él no nos escuchaba, o creo que a mí no me quiere, y son situaciones que se van creando en la mentalidad del enfermo alcohólico. Cuando tú ya empiezas a creer, porque la experiencia de los compañeros es que si no crees, pues vas a terminar creyendo. Y es la parte fundamental, ¿no?, de conocer a alguien que te puede entender, que él siempre te ha acompañado, porque la experiencia más grande que tenemos como alcohólicos es ese primer paso que dimos al llegar a una agrupación. Y nos dice el programa desde el principio que solamente un acto de la providencia pudo remover la obsesión, ¿no? Donde nos dice que la experiencia de muchas veces, como en Alcohólicos Anónimos, cuando empezó, esas cartas que escribían los religiosos, los médicos, ¿no?, que aquí donde nosotros fallamos, Alcohólicos Anónimos tiene algo que ha podido dar resultado. Y hoy a través, ¿no?, ahorita que ya próximamente se vienen los 90 años de nuestra comunidad y todo eso, pues es una parte viviente, ¿no?, de fe que tenemos los alcohólicos de hoy en día. A veces el enfermo alcohólico como que duda, ¿no?, pero esa es también esa parte de darle esa creencia, ¿no? Si tú tienes fe, así como tú llegamos nosotros y míranos, hoy ya hemos logrado avanzar un poco en una terrible enfermedad donde al principio la mortandad era muy alta y que hoy a través de todo esto vamos creyendo. Cuando ya empieza uno a tener esa relación con un poder superior, esa parte de la alimentación que tiene el ser humano de nutrir su espíritu, es lo que empieza a ver el cambio, es lo que empieza a vivir el enfermo alcohólico, y esa es la parte fundamental de este programa, es darnos cuenta que a través de esa necesidad de creer en algo más superior, es como hemos podido salir adelante, volver a tener confianza, esa fe, esa fuerza espiritual que llaman, que vamos obteniendo, y es la parte que hoy el alcohólico vive. Y solo por hoy, pues gracias a mi poder superior, no he bebido. Correcto, Eduardo. Y vamos a nuestro último punto, que es trabajando con otros de manera directa o indirectamente, que de alguna manera el día de hoy lo estamos realizando al trabajar con este tipo de esfuerzos que se hacen hoy en día, de la tecnología, de grabar un podcast. Tratamos de que este mensaje llegue a muchas personas, porque pues sabemos que llega, y es con el único objetivo de
el único objetivo que tiene Alcohólicos Anónimos, que es transmitirle a alguien que está sufriendo que tiene una alternativa, como es el programa de Alcohólicos Anónimos. Julio, ¿qué beneficios te ha llevado el, pues sí, trabajar con otras personas o tener un servicio y pasar el mensaje? A veces lo hacemos directamente cuando se acerca una persona pidiendo información, o con los familiares, o en muchos lugares diversos donde transmitimos el mensaje, como son hospitales, como son las cárceles, como son las escuelas, con los profesionales directamente, un consultorio médico, una estética. O sea, tenemos muchísimos lugares para trabajar esto y obvio tenemos muchos beneficios como alcohólicos. Sí, bueno, el principal beneficio es mantenerme sobrio. Al transmitir el mensaje yo me mantengo sobrio. Y además liberarme del egoísmo. Ustedes hablaban que un alcohólico es muy egoísta, siempre piensa en mí, mis problemas, mi trabajo, mi mujer, mis deudas, yo. Entonces eso te hace liberarte del egoísmo. A veces se puede pensar que, bueno, en la parte del primer paso, dice que el alcohólico típico, egoísta en extremo, no está dispuesto a sacrificar de su tiempo y de sus energías para llevar este mensaje. Entonces, mientras no exista esto, voy a poner 1000 pretextos. Es que ya tengo trabajo, es que ya voy a la escuela, es que ustedes me dijeron que tiene que ser responsable. Entonces ponen muchas barreras para no realizar esto, que es el objetivo primordial. Dice ahí el legado de nuestros cofundadores, que el objetivo primordial de nuestra comunidad es llevar este servicio. O sea, llevar el mensaje de servicio básico que presta la comunidad de Alcohólicos Anónimos. Entonces, el trabajo es intenso, no es de hoy y lo hago en un año, porque ya lo que hice hoy es de todos los días. El día de hoy voy a mensaje a una escuela, una información, mañana voy a la cárcel, al siguiente día a una rueda de prensa, ese día estamos grabando un podcast, entonces es un trabajo continuo, ¿no? Visitar al prospecto. Tenemos guías que nos ayudan para no llegar desorientados, ¿no? Y normalmente decía que no puede un alcohólico por sus propios medios tampoco llevársela solo. Aquí se sugiere que vayamos siempre acompañados de alguien más, ¿no? Es como hemos logrado esto, ¿no? Transmitiendo el mensaje de uno a otro, es como hemos logrado. La información pública lo que nos ayuda es a llegar de manera masiva a más gente, porque sería muy... no llegaríamos a o sea, nos rebasaría, ¿no?, el número de personas que necesitan de una alternativa de solución. Entonces sería muy difícil llegar de persona a persona, por eso ocupamos los medios masivos de comunicación. Entonces es un trabajo del que más se beneficia es el que lo lleva a cabo, ¿no? Dicen aquí que tenemos como esa dádiva que se nos ha dado, tenemos que entregarla, si no también pues no serviría de nada, ¿no? Yo puedo volver al antro, a la cantina, a la pulquería, lo que sea, la piquera, y entonces se desperdiciaría esta oportunidad que me regala hoy la vida de Alcohólicos Anónimos. Perfecto, Julio. Pues estamos sobre el tiempo, compañeros. Me gustaría que den un mensaje final, conclusiones, lo que ustedes consideren. En el caso de Joana, pues que es una persona joven, ojalá y pueda dar un mensaje para aquellas personas que están en la juventud y que a veces piensan que no tienen el problema, ¿no? Y en ocasiones es cuando el día de hoy pues están con todo, ¿no? Entonces, no sé. Y bueno, pues una conclusión, Joana. Muchas gracias. Sí, ¿no? La verdad es que a todas aquellas personas que nos escuchan el día de hoy, la verdad es que no es fácil, y más como una persona, yo que soy joven, aceptarlo, ¿no? Y hoy solo les puedo decir que pues que lo intenten, ¿no? La verdad es que yo, con la experiencia que tengo, pues tengo... Perfecto, Joana. Giovanni, adelante. Sí, claro, compañero, lo que comentabas, ¿no? Más o menos para sacar en conclusión de este podcast,
es el llegar el mensaje hacia los jóvenes, ¿no? Y también pues tratar de entender cuál es la finalidad de estos momentos, de estos podcasts, porque es muy difícil a veces, ¿no? El creer que estar joven, pues uno lo puede, uno ya no se va a divertir, uno ya no va a poder hacer lo que hacía anteriormente, pero más o menos es relacionado. Hay un rotafolio que se llama Jóvenes, ¿no? Y el conocer para qué es AA, qué finalidad tiene AA, es como el saber que la problemática no nada más es el alcohol, ¿no? Sino simplemente por qué bebemos a grandes cantidades, cuáles eran las causas por las que bebíamos, y el conocerse, ¿no? La juventud ahorita nos está ganando más el alcoholismo está subiendo un porcentaje espantosamente terrible, y digo, ya es normal ver en cualquier lado que vendan las tienditas, las micheladas, o sea, el poder platicar, ya salir con alguien es, vámonos de reventón y platicamos, y en primeras instancias está el alcohol, ¿no? Y el saber que todo esto lo podemos hacer sin alcohol, y podemos seguir conviviendo, podemos seguir bailando, podemos seguir haciendo lo que queramos, pero ya no es dañar nuestro cuerpo, ¿no? Porque al final del día es lo que se trata, ¿no? Perfecto, Giovanni, muchas gracias. Pues antes que nada, compañero, muchas gracias. Y esto es algo muy productivo. Aquí es el designio de Dios, podría decir. Regresando un poquito a lo de trabajar con otros indirecta o directamente, yo creo que esto es indirectamente también. Cabe resaltar que en este distrito hacemos varias funciones de la mano de nuestro coordinador. Aquí se trabaja en instituciones hospitalarias, se da el mensaje a encamados, se trabaja la información al público, que es en salas, y también se va a las escuelas. Entonces, yo creo que cabe resaltar que la importancia de estos podcasts es hacia los jóvenes, que como bien decía el compañero, ha incrementado el nivel de alcoholismo en la sociedad, y entonces, bueno, llega esa autosuficiencia que a mí no me va a pasar, ¿no? Yo me siento el rey del mundo, como me llegó a pasar a mí cuando tenía 16, 17 años. Yo cuando quiera lo dejo, y si no, pues de cambio de bebida. Ahora ya empiezo con chelita en vez de tequilita, y así se va viviendo en el autoengaño, ¿no? Y ya cuando menos se dan cuenta, me di cuenta, ya estaba en un precipicio, poniendo en peligro mi vida y dañando personas a mi alrededor. Entonces, este mensaje es para todos aquellos jóvenes que tienen problemas con su manera de beber, pero que sepan que siempre hay un mejor mañana, o que sí se puede. Aquí somos un grupo de hombres y mujeres unidos por una sola causa, que es el dejar de beber. Entonces, sí se puede, y pues todo esto sea por el bien de la comunidad. Gracias, compañero. Buenas noches. Bueno, yo para finalizar me quisiera dirigir a las mujeres que nos escuchan, a las mujeres no alcohólicas y a las mujeres compañeras alcohólicas. No es difícil pertenecer a Alcohólicos Anónimos, lo complicado es permanecer en Alcohólicos Anónimos. Si tú crees que tienes esta enfermedad como yo la tengo, acércate a nosotras, estamos para recibirte, estamos para cobijarte, para escucharte, no te vamos a juzgar. No somos gente que esté capacitada de una manera profesional, pero tenemos un montón de cosas que dar y que retroalimentar mutuamente. No te sientas agredida, no te sientas señalada. Habemos muchísimas mujeres en esta condición que prefieren callar y que prefieren vivir con sus problemas apremiantes a solas, y yo quiero decirles que no están solas, que aún no teniendo esta enfermedad, si tú crees que no la tienes,
pero quieres y tienes esa imperiosa necesidad por hablar, aquí estamos para prestarte nuestros oídos como tú nos los estás prestando este día, y somos gente que estamos para servirte. Esa es la finalidad de este tipo de temas, ¿no? De los podcasts y de todo lo que se maneja en las redes sociales. Es un servicio más. Estamos para servir a la comunidad, estamos para apoyarnos, y eso de que una mujer, que no hay peor enemigo de una mujer que otra mujer, eso no es tan cierto. Yo tengo muchísimas amigas alcohólicas, he aprendido a amarme dentro de Alcohólicos Anónimos, he aprendido a amar a las mujeres, a respetarlas, y en función de eso hoy puedo tener comentarios positivos para mis compañeras, para las mujeres allá afuera. Y eso me ha dado un crecimiento maravilloso, algo que yo nunca imaginé que iba a suceder en mí, porque yo tenía demasiados prejuicios y demasiadas cosas que señalar, porque no había una admisión, una aceptación en mí. El día de hoy que permea esa aceptación, tengo palabras de aliento para otras mujeres. Estamos para apoyarnos y para ayudarnos unas a otras. Y finalmente, si eres joven y crees que no tienes este problema, acércate por información, porque finalmente esto también puede ser preventivo. No necesariamente puede ser que tú tengas la enfermedad, pero probablemente vivas con un enfermo. Cabe la probabilidad, pudiera ser. Y si es eso, a través de ti puede llegar ese mensaje de vida. Todos nosotros somos voceros de este programa, de esta enfermedad, y tenemos esa capacidad para ayudarnos unos a otros, para ayudarnos mutuamente, ¿no? Todo esto nada más es por amor a la humanidad. Así es como nos mantenemos los Alcohólicos Anónimos. Solo por hoy, porque queremos vivir de una manera correcta, justa, y queremos reintegrarnos a esa sociedad de la que alguna vez nos sentimos no pertenecer. Gracias. Muchas gracias, Carla. Sí, muchas gracias, Ricardo, por esta invitación. Y mira, simplemente es dar a conocer lo que es este gran programa, que todo el mundo se entere que este programa ha podido ayudar a muchos alcohólicos a poder recuperar un poco o un mucho, pero yo creo que el mayor beneficio es que el enfermo alcohólico se va integrando a la sociedad de nuevo, como una persona útil, como una persona capacitada que puede hacer muchísimas cosas, y en este punto este programa nos regala esa parte. Qué tan importante es que la comunidad y toda la gente que escuche esto conozca qué es Alcohólicos Anónimos, que Alcohólicos Anónimos es la alternativa que ofrece el programa, que hace 90 años nuestros dos cofundadores, Bill W. y el Dr. Bob, nos dejaron como legado, que a la postre pues ha ayudado a mucha gente, muchas familias a reintegrarse de nuevo en todo eso. Entonces esta parte es muy emotiva para nosotros, porque también nos obliga a capacitarnos, a estar al pendiente de nuestra literatura, de cómo poder llevar esta enfermedad, porque siguen llegando muchas gentes, siguen llegando muchas personas, pero yo creo que la parte más importante para nosotros es que la gente sepa y conozca que hay un lugar en donde se les puede ayudar. Muchas gracias, que pasen buenas noches. Sí, bueno, nada más aclarar que el alcoholismo es incurable, pero sí se puede recuperar a través de un método de recuperación que ha funcionado por ya casi 90 años en todo el mundo, y que este programa es sugerido, a nadie se le va a imponer, o no hay una forma de recuperar, ¿no? O sea, un recuperómetro, por decirlo así. Cada quien lo va absorbiendo de una manera suave y gradual. Entonces esto es lo que creo que funciona. La comunidad es una gran hermandad donde nos ayudamos unos a otros. Un alcohólico por sí solo difícilmente podrá por sus propios medios salir adelante. Entonces ahí vemos alcohólicos alrededor de todo el mundo, y entonces donde estamos, yo sé que hay un lugar donde yo puedo salvar mi vida, que ha sido un grupo de Alcohólicos Anónimos. Entonces ahorita vas a dejar, yo creo, los comentarios de la página donde nos pueden encontrar. Sí, compañeros, pues agradecerles mucho por sus experiencias. Nosotros vivimos de nuestras mutuas experiencias, y recordarle al público en general que si tiene más dudas acerca de lo que es el programa de Alcohólicos Anónimos, donde hay un grupo, nuestro método de recuperación, pues con todo gusto pueden acercarse a cualquier grupo de su comunidad. En cualquiera van a recibir la información y son bienvenidos. Decían ahorita nuestros compañeros, esta comunidad, pues estamos a punto de arribar al 90 aniversario de Alcohólicos Anónimos en el mundo, y también
nosotros en Alcohólicos Anónimos Sección México estamos también a punto de celebrar nuestra 10ª Convención Nacional, que se llevará a cabo en lo que es Mazatlán, Sinaloa. Está abierta al público, son bienvenidos todos, nuestra comunidad a nivel nacional también, que es el día 6, 7 y 8 de junio. Vamos a estar por allá celebrando, es nuestro evento máximo de unidad, y bueno, pues esperemos verlos por allá. Y por último, recordarles nuestras redes sociales para que compartan este contenido y llegue a más personas. En Spotify estamos como Lo Bueno es Enemigo de lo Mejor, en YouTube como Lo Bueno es Enemigo de lo Mejor, y tenemos una cuenta de TikTok que se llama Información al Público AA. Por nuestra parte sería todo, agradecerles y que sigan teniendo un excelente día. Hasta la próxima.